Yo votaré por quien sea. Al final todos son lo mismo. Ese candidato sí vale la pena. Tiene mucha plata y ya no nos va a robar. Yo apoyaré a ese candidato porque mi tío me dijo que ese candidato nos hará chamba. Ese candidato sí dice la verdad. Además, nos devolverá el Oscar. ¿Por qué creen que pasa esto? En tu condición como estudiante, ¿crees que puedes hacer algo para ayudar? Claro que sí. Hola, soy la profesora Licey. Yo el profesor Josmer y bienvenidos una vez más a un rincón educativo. Donde creemos que la educación es la mejor arma. Y pues esta semana nos toca hablar de política. ¿Y quién dice que en el curso de arte y cultura no se puede hablar de política, Aquel que falta actualizarse. Así que darle el F5, F5, F5. Pues el reto de esta semana es generar conciencia y reflexión para un voto informado, pues estamos hablando del futuro de nuestro país. Así que lo vamos a hacer a través del arte. Un tema que está en boca de todos es las elecciones. Ya se acercan las elecciones presidenciales y congresales y hasta la vueltita nomás. Pero algo que siempre nos sucede y un error grande como peruanos es no saber del voto informado. Es decir, a última hora decidimos. Y también esto es por culpa de la prensa y de los que están encargados también, porque no hacen un trabajo, qué bruto, qué buen trabajo hacen, para nada. Pero centrémonos en nosotros. Tú te preguntarás seguramente, ¿pero eso qué me interesa? Yo ni siquiera voto. Claro, eso dices y sin embargo para cuando hay elecciones en tu colegio para alcalde o alcaldesa o presidente, eliges al que te ofrece una piscina, el clásico, ¿no? O al que te ofrece cursos de Free Fire para el colegio. ¿Y crees que todo eso, lo que pasa en el colegio, no pasa en la adultez? Tan parecido. ¿Por qué? Eligen a los que prometen parecido a una piscina, o al que es su amigo, o al que es más popular, o al que le va a presentar a alguien. Prometo cuando llego a ser elegido les subiré el sueldo, bajaré los impuestos y regalaré un perrito a cada uno. Y para que vean que no miento, tome su fósforo cada uno. ¿Ves? Tan parecido a la realidad es lo que tú pasas en el colegio, así que tienes que formarte desde ahora. Así que ayudemos en casa con ese voto responsable y quizás muchos de ustedes más adelante sean verdaderamente unos votantes que vale la pena. Y para que estos políticos no nos agarren de tontos. Entendamos esto, el ser humano por naturaleza es un ser político. Como decía Platón, el hombre es un animal político. Ahora escuchemos esta historia. Soy Rocío y les comento que por mi casa he visto muchos afiches, murales y carteles de propagandas políticas de los candidatos al Congreso y a la Presidencia de la República. Esto mismo he observado en la televisión y en las redes sociales. Un detalle que noto es que las propagandas ofrecen poca información y se limitan a mostrar un nombre y un número. Yo todavía no puedo votar, pero si pudiera, no sabría por quién hacerlo. Sería muy difícil elegir bien sin conocer las propuestas de los candidatos y su trayectoria como políticos, sobre todo porque ya hemos visto que muchas situaciones difíciles que se ha vivido en el país depende de las autoridades que se eligen. Bueno, compartí esta preocupación con mi familia y me dijo que participará de las elecciones solo para no tener que pagar la multa. Pero su voto lo decidirá en el último momento, porque considera que no importa por quién voten, ya que los problemas económicos, políticos, sociales y demás siempre serán los mismos. Ahora escuchemos esta lectura, Electores críticos y reflexivos. Las elecciones son momentos muy importantes, porque los ciudadanos votantes decidirán quiénes serán las próximas autoridades con la responsabilidad de administrar los recursos del Estado temporalmente. Pero, ¿qué tan en serio se toman esa responsabilidad los electores? ¿Qué tanto reflexionan sobre su voto? ¿Evalúan las propuestas de los candidatos antes de ir a votar? Según la encuesta nacional sobre el estado de ciudadanía en el Perú, realizada en el año 2017 por el Jurado Nacional de Elecciones, el 94% de electores señalaron que no participaron activamente en la elección presidencial. Como peruanos debemos ser críticos en nuestra vida cotidiana
sobre la situación económica, social y política de nuestro país, porque solo de esa forma podremos alcanzar la solución a esos problemas. Es decir, no basta con evaluar de manera integral a los candidatos en época electoral, sino que es necesario asumir el ejercicio ciudadano como una práctica de cuestionar los problemas del Perú. Por ejemplo, preguntándonos, ¿por qué los gobiernos deberían actuar con transparencia? ¿Por qué el sistema de justicia no es eficiente? ¿Por qué tenemos pobreza, desnutrición y anemia que afectan a miles de niños? ¿Por qué los friajes siguen dejando víctimas mortales cada año? ¿Por qué no existe una administración de salud y de riesgos de desastre eficiente? ¿Por qué aún existe discriminación y exclusión de muchas poblaciones del país? Y aún podemos hacernos muchas preguntas más. Hagámosla a fin de estar conscientes de que estas situaciones no se deben normalizar. Los ciudadanos votantes deben dejar de lado la resignación y asumir una actitud crítica y reflexiva, con la cual analizar diferentes aspectos sobre los candidatos y sus propuestas, validando la información que se nos ofrezca para encontrar la mejor opción para todos los peruanos. Ahora te presentamos 3 tips para emitir un voto crítico, así que atento. Número 1. Analizar íntegramente a un candidato. Es decir, analizar sus propuestas, sus acciones, su partido político, sus antecedentes, todo de ese candidato, para ver si todo cuadra. Porque hay muchos que prometen y nunca hicieron nada. O hay muchos que dicen, vamos a trabajar. Sin embargo, nunca en su vida han trabajado. O hay quienes dicen también, vamos a luchar contra la corrupción. Sin embargo, él mismo tiene antecedentes judiciales. O es corrupto. O también en su partido político tiene corruptos o con antecedentes. Así que no basta elegir solamente por la cara bonito o el más carismático o el que promete más, el que suelta más, lo típico. Ese es el grave error que tienen muchos peruanos. 2. Cuestionar las fuentes de información. ¿Alguna vez escuchaste sobre la fake news, que traducido al español son noticias falsas? Pues estamos en la época del internet, donde vemos un montón de información, pero el problema es que hay tanta información falsa. A esa gran masa de información falsa se le conoce como infodemia y pues ha causado un gran problema. Así que atento con la información que estás viendo. Ya empezó la guerra sucia entre políticos y pues veremos información, imágenes, afiches que pueden ser de verdad o pueden ser de mentira. ¿Y qué hacer en ese caso? Pues rapidito nomás me voy a googlear y voy a verificar en una fuente, en otra fuente y en diversas fuentes, cosa que sí pueda constatar que esta información es verdadera o falsa. Y de esa manera no caer en la trampa de un simple troll. Número 3. El candidato elegido debe representar nuestros intereses personales y colectivos. Un error grave que hacemos muchos ciudadanos es elegir solamente al candidato por nuestros intereses personales. Para mí, solo yo, el efecto yo. Y no nos preocupamos por los demás. Solamente decimos, no, me va a levantar el sueldo, o le va a dar a mi institución, o a mi grupo, o todo que sea cercano a mí o a mi grupo. Pero no está mal pensar en nosotros, está bien, pero ponerlo como algo principal, eso es lo que nos hace egoístas. Solamente pensar en nosotros y no los demás nos hace individualistas. Eso no nos lleva a ningún lado. Así que cambiemos, así como nos gusta cuando vamos a alentar a Perú cuando juega un fútbol y todos por un mismo objetivo gritamos arriba Perú. ¿Y por qué no nos juntamos para elegir buenos candidatos para todos? Y esto es mucho más serio que un partido de fútbol. Así que si aprendiste estos 3 tips, al toquecito, infórmale a tu familia para que pues sea un voto informado en el momento de sufragar. Ahora observa los detalles de cada afiche y anota tus respuestas e ideas en tu portafolio, en tu cuaderno o en lo que estás haciendo. Ya tratamos bastante sobre política, ahora hablemos un poco de arte, para más adelante poder fusionarlo. El contraste de color.
El contraste es la diferencia que existe entre dos colores. Puede ser más, pero centrémonos ahora solo en dos. Entonces, el contraste es cuando se encuentran dos colores diferentes y se intensifican las diferencias. Por ejemplo, podemos ver en este cuadro, acá en esta parte, el cuadro negro y un cuadro pequeño blanco dentro. El contraste es fuerte porque existe gran diferencia. Al costado, en el plomo, ya es menos. En el blanco se pierde, pues no existe contraste. En el rojo sí se intensifica. Naranja es menos y amarillo mucho menos aún, por ser parecido a un blanco. Y así puedes jugar con los colores para buscar un contraste a tu agrado o según qué es lo que buscas. Por ejemplo, vemos aquí cómo varía según las combinaciones entre estos dos colores de la pluma y hoja. Un contraste bajo y también contraste alto. El contraste bajo es cuando se parecen los colores y el contraste alto es cuando existe gran diferencia. Como dije, tú eliges a tu gusto y necesidades. La textura es una característica que poseen las superficies o materiales con lo que está hecho un objeto. Esto podemos sentirlo, notarlo con el tacto o la vista. Puede ser áspera, rugosa, lisa, irregular, más y más. Podemos ver varias clases de texturas como las naturales, las artificiales, o sea, las creadas por el hombre, geométricas y entre muchos más. Ahora vamos a ejercitarnos. Elige uno de los programas Word o PowerPoint. Abre una nueva hoja para explorar las posibilidades de diseño que ofrecen sus funciones. Experimenta con el contraste de color, insertando formas, textos, imágenes e iconos, dibujando con los diversos tipos de lápices y utilizando los tamaños y colores de los tipos de fuente. Haz una captura de pantalla o guarda la hoja de experimentación en la carpeta de esta experiencia. Te servirá de guía para plantear tu proyecto en la siguiente clase. En caso no tengas o quieras trabajar de manera física, también puedes hacerlo con papeles de colores, plumones, entre otros. Experimenta igualmente con formas, sobre todo utilizando lo que aprendiste sobre los contrastes. Y por último, contesta las siguientes preguntas. Y esto fue la primera parte de este tema. La siguiente continuamos con la segunda parte. Así es, esto ya se puso muy bueno. ¿Cómo votarán los peruanos? ¿Cuánto nos ayudará a reflexionar este tema? ¿Podrás hacerlo? ¿O terminarás siendo como muchos ciudadanos que van a votar ese día como sea sin haberse informado? Es momento de convertirse en una persona atenta para que no nos estén tomando el pelo de tontos, unos verdaderos tontos. Y cuéntanos en la parte de abajo por qué candidato estará votando a tu familia. Además, si te gustó el video, ponle manito arriba, suscríbete si aún no te has suscrito. Y hazle ver las partes importantes de este video a tu familiar, a ver si así entiende un poco más sobre los tips, cómo se debe votar, no solamente por el amiguito. Y esto es un rincón educativo donde se viene a aprender. Y no solamente a cumplir. Nos vemos. Pues por Alibaba y los 40 ladrones. ¿Y eso? Para asegurarme que solo sean 40 ladrones. Pero Luigi, ese chiste ya lo contamos. ¡Shh, amiguito! Los nuevos no se darán cuenta.